Bueno, Soraya, me gustaría que primero de todo te presentaras un poco quién eres, a qué te dedicas, en qué ámbito trabajas. Bueno, yo soy Soraya, soy psicóloga sanitaria, me he formado durante estos años en un enfoque más integrador y me dedico a la psicoterapia. Genial, en contexto privado, ¿verdad? Sí, 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 perdón, en contexto privado y atiendo normalmente adolescentes, adultos, pero mi población diana es más bien adulta. Vamos a poder empezar por lo más importante, porque muchas personas que están viendo este vídeo están ahora donde tú estabas antes de empezar este proceso, quizá con dudas, con miedos o sin saber quizá realmente si esto es para ella. Así Ujú. que para poder inspirarles un poco, si te parece desde el principio, me gustaría que empecemos por el final y Vale. es Ujú. ¿qué has conseguido tú gracias al programa Emociones Sentidas? Bueno, pues sobre todo lo que he conseguido ha sido, más Ujú. seguridad a la hora de, como ser psicóloga, ¿no? Porque el ser psicóloga tenemos muchos miedos las psicólogas. Creo que esto es algo que forma parte de nuestra profesión y me dio el método de emociones sentidas, me dio esa seguridad, esa claridad a la hora de enfrentarme a los casos, de poder ayudar, de poder acompañar y creo que eso, vamos, para mí ha sido como el mayor valor, ¿no? Ujú. Que he tenido en esto, ¿no? En este programa. Genial, qué alegría de verdad escucharte. Muchísimo. Entonces, si te parece, volvemos al principio, ahora sí, Vale. porque para poder entender, pues, un poco tu recorrido, en ese momento donde aún no habías empezado el proceso y estabas enfrentándote a esta inseguridad, ¿no? A quizá esta falta de claridad, a no saber un Ujú. poco cómo abordar los casos. Cuéntame cómo te sentías en ese momento, antes de empezar el programa. Vale, claro, en el momento que empecé, antes de empezar el programa, antes de verte Ujú, y de poder esa masterclass que hiciste, yo me estaba planteando estudiar otra formación más. Es decir, es ujú. como, creo que nos pasará a todas, ¿no? De buscar, porque no es suficiente todo lo que hacemos, ¿no? Ujú, Y en ese momento yo me sentía muchas veces como atascada, aunque tenía mis supervisiones, pero me encontraba a veces atascada, como que me faltaba algo más. Ya me pasó con la cognitivo-conductual y es como que después de hacer contextuales, sistémica, y es como que me faltaba un poquito más, ¿no? Era como que, uff, algo me falta aquí. Y me encontraba en esa situación de que a veces decía, bueno, esa estructura, ¿no? Esa estructura de casos, claro, es que ya tengo en mente el programa, con lo cual me viene la ujú, hipótesis, ¿no? Me viene la hipótesis ujú. tan importante que es, de que me la mostraste, ¿no? Y así me encontraba, hasta que hicimos la masterclass y claro que sí, tenía dudas, no sabía si era para mí o no era para mí esto, porque digo, ¿será otra formación más de las que he hecho hasta ahora? Ujú. Como que esa Y era tu duda, ¿no? De será otra sí, formación más. Ujú, otra formación más a tener el título o no el título colgado, o una formación más que lo voy a tener, que lo pasaré y diré es algo más de lo que sé. Y no quería confirmarme que ya sabía lo que se iba a dar en el tema. Quería más aprender o nutrirme de ujú. algo que me había tocado en todos estos años realmente. No me había tocado lo que era la emoción. La emoción en sí. Se toca mucho emoción y se habla mucho emoción, pero no se trabaja mucho la emoción. Por lo menos desde tu Ujú. método. ¿Qué habéis intentado antes para intentar solucionar esto, no? Antes de empezar el programa, o sea, ¿qué es lo que intentabas antes y no había funcionado? Quizá otras formaciones o otras, Otras eh formaciones, leer libros, sobre todo formaciones, ¿no? De ver ujú, cursos, de estar en plataformas, y no deja de que es como teoría, ¿no? Te explican un poco práctica, pero no se llega a profundizar igual, ¿no? No se ujú. llega y entonces eso había intentado, pues eso, leer, formarme, o sea, más formaciones, pero no eran o sea, sentía que, vale, ya sé más de trauma, ya sé más de esto, ya sé más del otro, o me confirma que ya lo sé, o ya lo sabía, pero me Ujú. faltaba eso. O sea, no Bueno, lo sabía qué tenía que hacer. Sabía lo que había hecho y que me estaba pareciendo que algo me faltaba, ¿no? ujú, claro, como que y la duda un poco era esta, ¿no? De, Mm, y si esto es otra más, ¿no? Otra más de que no me sirve para mm. estructurar mi proceso. ¿Y cómo viviste las primeras semanas del proceso? ¿Cómo fue, no? Entrar y empezar a ver los contenidos y empezar a tener las clases. Conforme hacíamos los módulos y conforme veía las clases, decía: "Ay, tengo ganas de ir al siguiente", y tengo Ujú,
tengo ganas de ver la vergüenza, tengo ganas de ver el miedo, ¿no? Tengo ganas de ver estas emociones, ¿no? Fue muy, no sé, yo estaba muy ilusionada, muy motivada para hacerlo. Y después de la primera clase que tuvimos, me confirmó que había tenido una buena lección, tanto como profesora como método. Además, lo vi enseguida. ¿Cómo viste que te podía ayudar entonces? Sí. ¿Y cómo ha sido ahora, ¿no? Ahora ya que has vivido todo este proceso, ¿cómo ha sido vivir el programa desde dentro, poder estar ahí, ¿no? Semana a semana. Hay un antes y un después, y lo tengo que decir, ya te lo he dicho ¿no? En muchas ocasiones, que para mí el enfocarlo desde las emociones ha sido como la guinda, ¿no? Como yo digo, es la guinda del pastel. Y por supuesto, el trato continuado, la atención, el acompañamiento, sobre todo me has enseñado incluso a cómo puedo seguir siendo psicóloga, ¿no? Porque ya no es hacer, sino también ser, ¿no? Y me ha dado, y bueno, como te comentaba al principio, ¿no? Es como ha habido un antes y un después, a nivel de estructura, a nivel de recorrido, ¿no? El recorrido que hemos hablado durante los módulos, ¿no? El recorrido para ayudar al paciente, ¿no? Y que las emociones es el motor, ¿no? Y qué importante darles voz. Contigo también he podido sacar mi parte más creativa. Me he lanzado a utilizar técnicas que antes no me atrevía. Entonces, ha habido muchos cambios a nivel de trabajar. Ya tengo mucha formación, ya tengo ya mucho conocimiento de esto, pero por supuesto me falta mucho más. Pero el darle la guinda de la emoción, darle lo que es el foco en la emoción, creo que es fundamental para ver el cambio, para que exista el cambio en los pacientes y en nosotras. Que en todos los módulos hemos visto esa parte teórica y luego la parte de vamos a la acción, ¿no? Y hay que ir a la acción. Y eso es muy importante. ¿Eso en qué te ha ayudado? El tener todas esas dinámicas, recursos, no solo la estructura, pero también, ¿no? el paso a paso para realmente poder implementarlo en tus sesiones. ¿Qué es lo que te ha ayudado? Jolín, no se ha quedado solo en lo... Es como que no se queda en lo cognitivo, no se queda en lo mental, y se pasa más a lo vivencial, ¿no? A vivirlo, al sentir en el cuerpo, ¿no? Al percibirlo aquí, al sentirlo. Y cuando somos más conscientes con esto, es como ahí sí que se produce ese cambio. ¿Qué ha cambiado de tu forma de trabajar? Porque has hablado de dos aspectos, ¿no? Has hablado de tu forma de ser psicóloga y luego has hablado de tu forma de trabajar. Entonces, cuéntame un poquito qué ha cambiado desde que empezaste el programa. Ya desde el principio yo he notado que con estos pacientes podemos llegar a conocer más, no solo quedarnos en la mentalización, que es súper importante, pero también pasar a subir el volumen de esas emociones o bajarlas según. Y es como escuchar qué tiene que decir la emoción, darle la voz, lo que te he comentado antes. Las 5 o 6 primeras sesiones las tengo todas como más estructuradas. Ya luego el tema de la revisión, cómo va, ¿no? Cómo van los pacientes en ese número de sesiones, cuando decimos vamos a parar y vamos a ir a explorar, ¿no? Vamos a valorar cómo vamos. ¿Tú crees que este programa también es flexible? Es decir, se adapta también tú has podido incorporarlo a tu forma de trabajar? O sea, como esta inseguridad que decías al principio, ¿no? De tu punto de partida, donde pues quizás estabas más indecisa a nivel no solo de cómo trabajar con la emoción, sino de cómo estructurar el proceso, de cómo sostenerlo, de esa claridad. En ese sentido, el programa, aunque te lo has hecho tuyo, ¿no? O sea, al revés, como te lo has podido hacer tuyo, ¿qué dirías que son los logros, ¿no? Que gracias a eso puedes compartir ahora, ¿no? Por ejemplo, me estabas hablando de cómo los mismos pacientes que tenías hace tiempo, ahora están también posicionados diferente. Totalmente. Que tú puedas profundizar. Cuéntame cómo impacta eso. Los logros a nivel de psicóloga y de terapeuta y de acompañante, ¿no? Esos logros que hemos ido apuntando de vez en cuando a final de sesiones han sido estos, ¿no? Los de sentirme segura, sentirme como que no se me estaba yo desmoronando. Es como que había una persona guiando la sesión, una persona más segura, no tanto conectando como más regulada, ¿no? Porque aparte de servirnos para nuestros pacientes, este curso también sirve para una misma. Y para mí un logro es, por ejemplo, haber podido conectar conmigo misma como persona no psicóloga, por así decirlo. Me ha ayudado a conectar
también no buena o mejor psicóloga, sino como una psicóloga más regulada, más atenta, más presente, ¿no? El preset, lo que hemos ido viendo, ¿no? Qué importante es estar presente en las sesiones. Y a mí este módulo, este programa me ha ayudado a estar más presente y a ver cosas que a lo mejor antes no, porque al faltar cosas en las terapias, muchas veces nos desregulamos. Entonces, a mí me ha ayudado esto a estar más regulada, a escuchar la emoción que antes no la escuchaba, pero no de la misma manera. Vale. Entonces, para mí un logro ha sido esto, ¿no? El poder sostener al paciente desde mi refugio emocional, ¿vale? Sí, eso sería un logro, ¿no? Para mí. Y si seguimos avanzando un poquito con respecto al tema de la estructura, ¿no? De que hablabas un poco, de cómo este programa te ha ayudado también a estructurar tus sesiones, a tener como quizá más claridad. El tema del recorrido, de la estructura, es como tener, tener una foto hacia dónde vas, ¿no? Para mí es tan importante saber vale, en estas primeras sesiones hacemos esto y ya sacamos de esto, ya tenemos esta emoción, vemos dónde está el bloqueo. Este recorrido hacia el cierre, ¿no? Hacia la alta terapéutica, para mí, antes no lo tenía. Ajá. No lo tenía a nivel emocional, lo tenía a nivel mental, pero no a nivel emocional. Entonces, cuando vas teniendo ese recorrido de esos aspectos en que explorar con las bases del apego, como en el programa hablas, ¿no? Que es tan importante, nos hacen ir en el recorrido como pisando más fuerte. No tanto de, uy, ¿ahora por dónde? Sino, vale, estamos aquí, ¿vale? Entonces, vamos otra vez ahí a revisar qué está pasando, ¿no? Y lanzar esa revisión, esos pequeños ir a boxes y decir, ¿qué está pasando aquí? Vamos a revisar, ¿no? Y a mí el recorrido me ha ayudado mucho a esta estructura que hablábamos. Como ya no sabemos, a veces nos enredamos con los discursos y la narrativa, ¿no? Y hacer así, decir, vamos ahí, vamos a estar más presente. Yo creo que lo de estar más presente es fundamental. Y eso en el método lo haces bastante con hincapié y creo que con bastante fuerza. Y creo que es una de las cosas más importantes. Y con respecto a cómo ha cambiado tu día a día o tu forma de trabajar, ¿qué me podrías decir? Pues, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues mira. Tu día a día, sí, tu forma de Sí. trabajar. Fíjate, me ha cambiado tanto en el sentido de que a mí no se me activa tanto mi síndrome de la impostora, por ejemplo, que para mí era tan importante, ya lo sabes, y estaba muchas veces tan a flote que mi día a día era cansadísimo, acababa muy cansada. Y hoy, aunque acabé cansada, obviamente, porque no podemos estar muchas horas seguidas así, pero lo que me hace es no irme con una sensación de fracaso constante. Wow. Y eso cambia un montón en mi día a día y en mi vida. ¿Y cómo te cambia? Porque si no te vas con esa sensación de fracaso, ¿cómo te vas? Pues mira, me voy, cierro el despacho y me voy a casa a disfrutar de los míos. O sea, como que puedes también ahora desconectar más, como poder dejar el trabajo Totalmente. en el trabajo y en casa poder estar tú con tu vida personal. Con mi Puedes vida separar un personal, poco más. de no tener una sensación de que me voy de fin de semana y vengo y madre mía, que tengo tantas, es que no sé por dónde voy, lo que decíamos. Fíjate hasta qué punto me ha cambiado. Y esa seguridad también ha cambiado tu forma de relacionarte contigo. ¿Cómo Muchísimo, sería? muchísimo. Hablando con la parte crítica, compasiva y todo lo que hemos ido trabajando en todo el método, ¿no? Mucho. La forma en que me hablo, la forma en cómo acabo mi trabajo y, jolín, qué importante, ¿no? Porque acabar tu trabajo y acompañar a personas es muy duro, porque escuchamos mucho dolor todos los días. Y que te vayas de tu trabajo y puedas irte tranquila a casa y decir, bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, esa voz más amable y ver también ¿no? Dónde estoy yendo, por dónde voy y qué tengo que revisar y qué no tengo que revisar. Eso antes era como una sensación de no puedo. ¿Y ahora cómo es entonces? Y si no tengo la capacidad, porque es un caso que se resiste, puedo llevar la supervisión y si no puedo derivar
y que no pasa nada y que no, y que soy humana. Y todo esto que, bueno, a través de lo emocional, trabajando en lo emocional, lo que me ha sido enseñando a nivel emocional es que si lo podemos vivir también nosotras y lo podemos poner en práctica nosotras, nos ayuda mucho más con el paciente. Y a mí esto me ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que es lo que decía, ¿no? Digo, esta es la formación que necesitaba en este momento de mi vida laboral. Qué bueno. Sí. Y si pudieras hablarle directamente a esa persona que aún no se decide, ¿qué le dirías, Soraya? Le diría que vale la pena, porque a nivel emocional no nos lo enseñan en la carrera ni en muchos cursos específicos ni demás. Y yo creo que este es un curso muy específico de emociones, con lo cual creo que para poder estar tranquilos en nuestra profesión, creo que es un aspecto que deberíamos de explorar y de profundizar aquí. Y no quedarnos solo como las 5 emociones y ya está, ¿no? Sino que profundizar mucho más. Eso es lo que le diría a las personas que si están dudando en hacer la formación, también que van a encontrar a una persona que va a estar ahí apoyando, acompañando, disponible, accesible y sobre todo con muchas ganas de que se aprenda, ¿no? Y no se quede nada ahí en el tintero y para mí creo que eso creo que es lo que más me llevo de la formación, no solo la teoría ni los recursos, sino también tu papel aquí. Qué bueno, muchas gracias. ¿Y a quién recomendarías este programa? Uy, a todos los psicólogos y psicólogos. Si hay personas que se encuentran como que no tienen estructura, que las emociones es como que ya como característica personal las ha bajado el volumen y no las percibe ni el terapeuta mismo, yo creo que es importante explorar ahí para ver qué importante es esto para él, sí, para sí misma o sí mismo y para los pacientes. Se recomendaría a casi todo el mundo, eso sí, porque creo que es necesaria y es muy nutritiva y te llenas de un montón de recursos, dinámicas. He impreso, tengo un archivo enorme de técnicas y creo que es importante que exploremos como psicólogos este aspecto de lo emocional, ¿no? Lo que he podido vivir a través del método es ese cambio a nivel de estructura, a nivel de recorrido, a nivel de vivir esa emoción, porque cuando vivimos esa emoción ya nosotras mismas vemos el cambio, pues imagínate los pacientes, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ¿no? el método de emociones sentidas, ¿no? A pues esas personas que se les como que sienten que algo falta en sus terapias, ya tienen mucha teoría, mentalización, etcétera, pero les falta algo, les diría que probaran esto, porque a lo mejor esta es una de las partes que le falta. Para poder terminar ya, que no te robo mucho más tiempo, como vamos a resumir todo lo que hemos dicho, para ti lo mejor del programa Emociones Sentidas, ¿qué? Ha sido la luz, ha sido la claridad, ha sido la estructura, ha sido cómo está enfocado módulo por módulo, ha sido tu estructura, cómo has ido formando este programa, este método, ha sido la vivencia, que eso solamente lo podemos sentir, no se puede explicar, ¿no? Es como, no se puede explicar, ¿no? Lo que he podido vivir, pero sí que puedo decir que para mí ha habido un cambio, un antes y un después, a nivel de enfocar los casos y con que me llevo, ¿no? Y me llevo eso en mi mochila, esa luz, esa claridad, esa estructura, esa confianza, esa seguridad y todo lo que he podido sentir, eso es lo que, vamos, creo que es lo que me llevo, Adriana. Genial, Soraya. Pues muchísimas gracias. A ti.